Dios se ha operado y ha salido por vocación. Así que estamos contentos. Ya lo vemos. Es más difícil que el alemán. Es impresionante. Saben que llegamos, oh Patricia, que tenés. Sí, y entonces, que no te olvides. Entonces, oré al Señor y, Señor, ¿qué palabra tiene la iglesia? Que realmente, viste, cuando... Sí, que hay muchos temas, ¿no? ¿Cuántos temas hay? El Señor vino, me puso inmediatamente en el corazón. Me dijo, dile a la iglesia que yo soy Dios. Y entonces me vino a la mente un proverbio que es 24, el proverbio 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Qué hermoso texto, ¿no? 7 nos habla de muchas oportunidades, no es que 7 veces, sino nos habla que el Señor nos da infinitamente oportunidades para levantarnos. Y si nos volvemos a levantar, Él es porque Él lo quiere así, ¿no? Y saben que yo pensé en lo que pasa en el mundo que nos rodea, en la sociedad que nos rodea. Y saben que me acordaba de cuando tenía 26, 27 años, que hacía 2 o 3 años estaba casado. Y saben que yo soy argentino. Y saben que a los argentinos nos gusta el fútbol. Y no sé mi hijo a quién salió. Y entonces fuimos a ver un partido de Brasil-Argentina con unos hermanos con Dani, Zarza, Juan Carlos, unos amigos nuestros, éramos 5 o 6. Yo no frecuentaba mucho los estadios porque mi madre nunca me dejaba, porque me decía, tú vas a los estadios y no sabes si vas a volver a casa, no te dejo. Entonces, hasta que luego me cansé y ya fui libre. Entonces fuimos a ver Brasil-Argentina, creo que era en el 95, 96, por ahí. Estaba Pasarela de director técnico, ¿algunos saben, no? Y estaba el estadio de River Plate llenísimo, impresionante, 60, 70 mil personas. Y claro, los que habíamos ido, yo era de Independiente, soy de Independiente. Y los otros eran todos de Boca. Claro, yo no sabía que cuando iba al estadio había en el gallinero, que son unas gradas, que estamos todos ahí parados, y decía, no, vamos a la hinchada de Boca porque somos todos de Boca. Y yo no soy de Boca. Entonces yo tuve que ir a la hinchada de Boca, y entonces, claro, cantaban la hinchada de Boca, el que no salta es de River. Y yo ahí saltando porque me decían, saltá porque te van a cascar acá. Pero ¿saben lo que era un Brasil-Argentina? Me acuerdo, un partido malísimo. Pero lo que observé es que la gente se desestresaba ahí. Como que volcaba toda su ira, toda su estrés. Y entonces me acordaba lo que decía un periodista argentino, que decía que los estadios de fútbol es un reflejo de la sociedad. Y entonces en ese momento había un jugador de fútbol que se ve que no lo venía haciendo bien, y Pasarela lo puso a calentar.
porque iba a entrar. Y entonces fue impresionante las cosas que le dijeron a ese jugador de fútbol. Lo habían totalmente anulado. Yo nunca escuché tantas barbaridades decir a esa persona. Me daba hasta vergüenza. Digo, ¿cómo los propios? Y saben que a este muchacho no le dieron oportunidad. Y un poco es así también lo que pasa en la sociedad, ¿no? La sociedad y el medio en que vivimos no te da oportunidades muchas veces. Vas al trabajo, te equivocaste una vez y no hay oportunidad, te echan, ¿no? Me acuerdo que había una película también de los Estados Unidos que era una película que fue un hecho real, que había gente que la habían puesto presa sin comprobarlo exactamente si eran culpables o no, solamente por el color de la piel. Y después con el tiempo se descubrió que había centenares de gente en las cárceles presas injustamente. Eso era un condado de los Estados Unidos. Y yo veo la sociedad, ¿no? Hoy en día, no sé, los medios de comunicación hoy en día te pueden exaltar o te pueden destruir. Es impresionante, ¿no? Pero es un poco lo que pasa en la sociedad. Que no hay a veces oportunidades solamente porque eres de un lugar o porque tienes un pasado oscuro, no hay posibilidades a la transformación y a revertir la situación. No sé si me entienden, ¿no? Hay muchas apariencias, pero vivimos en un estado que no hay muchas veces oportunidad y la sociedad te pisotea, ¿no? En ese momento. Pero yo me puse a pensar que en el reino de Dios es un reino de oportunidades. Y un poco cuando Jesús vino, es la misma sociedad que hoy en día, no sé si es peor o es mejor, pero era una sociedad también que había cierto legalismo, ¿no? Religioso en Judea. Y el Señor vino con un mensaje transformador, vino con un mensaje distinto. Dijo, el que te pide caminar 1 milla, ve con él 2 millas. El que te pide la capa, dale todo lo que tengas, ¿no? Y vino con un mensaje de transformación totalmente distinto a lo que la sociedad estaba viviendo. Y yo me puse a ver que Jesús le dio oportunidad a ciertas personas que estaban marginadas socialmente. Por ejemplo, no lo busquemos en la Biblia, la mujer adúltera. No sé si todos recuerdan ese pasaje de la Biblia. Dice que el Señor estaba predicando en el monte de los Olivos y el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Entonces dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y entonces la querían apedrear porque eso marcaba la ley. Mas decían tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que esté de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces todos se quedaron quietos. Dice que todos su conciencia le estaban acusando y empezaron a salir unos por uno. Y entonces dice que comenzaron desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ninguno te condena. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿No? Esas personas que estaban marginadas, que estaban marcadas por la sociedad, Jesús les da una oportunidad. Vino a cambiar un mensaje radical. Vino a cambiar, por eso los fariseos, los escribas no entendían esto. Entonces también, ¿saben a quién Jesús le dio otra oportunidad? A la mujer samaritana, por ejemplo. La mujer samaritana también era una mujer marginada por la sociedad. Dice que ella salía y iba a buscar el agua al pozo de Jacobo. Y dice que iba en un horario que nadie la viese. Y Jesús dijo que en ese momento se encontró con la mujer. Y los discípulos se asombraron porque hablaba con una mujer. Porque dice que era para un maestro, hablar con una mujer era mal mirado. Incluso era una mujer samaritana, extranjera. También era mal mirado. Pero el Señor le dice a la mujer: si tú me pidieras, yo te daría el agua viva. Dice que en ese momento el Señor le dice, le está diciendo, tú eres, le revela que tuvo 5 esposos y el que ahora no estaba no era su esposo. Y Dios le da una oportunidad a esta mujer samaritana. El Dios de las oportunidades. También me recordaba a Zaqueo y a Mateo. Dice que Zaqueo también era mal visto socialmente. ¿Por qué? Porque era un cobrador de impuestos, ¿no? Y también se quedaban con propinas, se quedaban con dinerito. ¿No? A nadie le gusta eso. Pero el Señor también le da oportunidad a este tipo de personas. Entonces dice que pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. También dice que aconteció que él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que también eran marginados socialmente, habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come el maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. También el Señor dice que sanó a muchos leprosos. ¿Ustedes saben la ley de la lepra en ese tiempo? El Levítico lo habla. Dicen que los leprosos eran marginados en un lugar excluido de la ciudad, porque no se podían mezclar con los demás. Y dice que cuando una persona se acercaba, entonces, ¿qué tenían que gritar los leprosos? Inmundo, inmundo. Entonces, el Señor dice que, por ejemplo, dice que Jesús pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él los vio y le dijo, id, mostrar a los sacerdotes
Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. 10 leprosos. ¿Por qué? Porque el sacerdote era la persona que tenía que verificar que la lepra estaba curada. Había toda una ley en Levítico que el que se quiere leer eso es mucha ley, ¿no? Muchas normas. Dice que un solo leproso le fue a agradecer a Cristo el milagro que hizo. Y saben que el Señor hoy en día sigue dando oportunidad al mundo. Le sigue dando oportunidad a las personas, pero también nos da oportunidad a los creyentes, constantemente. Y quiero leer, vamos a ir ahora a leer en Lucas 14, del 16 al 24. ¿Lo tienen? Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dice, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Y vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dice que el Señor empezó a invitar a las personas que estaban excluidas, esas que tal vez el mundo no le da oportunidad. Los otros que habían invitado, ellos estaban ocupados en otros quehaceres. Ellos no estaban excluidos socialmente. Ellos estaban en un lugar de dominio, de poder. Ellos no tenían necesidad. Pero el Señor invitó a todos. Nadie puede decir que la invitación no es completa, sino es total, a todo tipo de persona. ¿Y por qué piensas tú que los cojos, los mendigos y todas estas personas fueron invitadas? Yo pienso que estas personas que tal vez estaban marginadas, ¿no? Dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, llamó Dios. Y sabe que yo estoy aquí porque yo estoy en ese listado. Y tú estás aquí porque también Dios te dio una oportunidad. Y tal vez cuando esas personas que tal vez los bancos, los que no tienen preponderancias, son más preponderantes a oír el llamado de Cristo. Y el Señor sigue llamando hoy, sigue llamando a través del Espíritu Santo de Dios, sigue llamando al mundo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. El que tiene hambre y sed, venga a mí y beba. De su interior van a correr ríos de agua viva. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor está constantemente a través del Espíritu Santo de Dios hablando a las conciencias de las personas. Nosotros lo que pasa es que desconocemos la obra del Espíritu Santo muchas veces. Pero el Espíritu Santo está haciendo el llamado del Señor Jesús.
para todas las personas. Pero sabes que el Señor también está dando oportunidad a sus hijos constantemente, a los hijos de Dios. ¿Alguno le falló al Señor alguna vez? El que no le falló, que no levante la mano. Yo le fallé. Y sabes que hay una persona que le falló al Señor. Alguno lo puede, que está escrito en los evangelios. ¿Alguno lo puede adivinar? Muy bien. Tiene un pasaje para... Muy bien, Carlos. Pedro. Pedro ha fallado. El carácter de Dios no se basa en nuestra historia, sino en la gracia de Dios. Y saben que, ¿cómo lo podríamos definir a Pedro? Pedro era una persona pasional, tenía un temperamento impulsivo, ¿no? Yo creo que en el grupo de los 12 era el que siempre contestaba primero. Era el más listo de todo, parecía, ¿no? Siempre hay uno más listo de la clase, ¿no? Es una forma de decirlo. Pero Pedro siempre estuvo ahí. Me acuerdo de que, por ejemplo, dice que Jesús estaba predicando justo en el lago de Genesaret, el mar de Galilea, y estaban las barcas, había 2 barcas, y una barca era la de Pedro. Y Pedro, el Señor le pide la barca a Pedro, porque a través de la barca se predicaba a las personas, porque se ve que el movimiento de las aguas hacía que se generara como si fuera un parlante. Entonces se escuchaba más lejos la predicación. Entonces Pedro le presta la barca a Jesús y se va. Él predica al Señor. Entonces, cuando termina de predicar, el Señor le dice a Pedro y a los que estaban pescando, dice, boga mar adentro, ¿no? Y echan las redes. Y Pedro dice, pero Señor, si hoy estuvimos todo el día pescando, ni un pececito sacamos, pero en tu nombre voy a obedecer. Qué atrevido, ¿no? Hay que decir eso. Fue el que dijo, en tu nombre, en tu palabra, yo voy a obedecer. Y él obedece, y ya sabemos la historia. Había infinidad de peces. Y él dice, en ese momento reconoció, dice que yo soy un hombre pecador. Y reconoció y se arrodilló ante el Señor y lo adoró. Me acuerdo cuando Pedro también caminó sobre las aguas. Dice que en un momento dado estaban todos los discípulos en la barca. Dice que era la 4:a hora de la vigilia, oscuro, una tormenta bárbara. No podían dominar el barco, la barca. Y dice que en ese momento ven como un fantasma los discípulos y se asustan. ¿Y qué dice Pedro? Y entonces el Señor dice, no temas, soy yo. Nadie veía nada, pero Pedro dijo,
Señor, si eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas. Qué atrevido, ¿no? Y caminó sobre las aguas. Aunque se hundió, pero él caminó. Tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Cuando vio la tormenta, se empezó a hundir y el Señor lo socorrió. Pero era una persona atrevida, con la fe, ¿no? Era un hombre de fe. Dice que también Pedro confesó el nombre del Señor. Le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen las personas quién soy yo? Uno dice Elías, otro es un gran profeta. Y el Señor le pregunta a todos los discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y quién contestó? Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que le quiero decir, hermanos, que Pedro no era cualquiera. Era un referente en el grupo. Mirá, Pedro, qué hombre de fe. Pedro caminó sobre las aguas. También, en un momento dado, dice que el Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor empezó a lavar los pies de los discípulos? Pedro dijo, no, Señor. Ahí siempre Pedrito estaba ahí. No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces el Señor le dice, si yo no te lavo los pies, esto no lo entienden ahora, pero si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Ah, no, entonces no, lavame los pies, las manos y la cabeza. Qué atrevido, ¿no? Qué impulsivo. Entonces, ¿saben qué? Vamos a leer en Juan 13. Juan 13. $13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida voy a poner por ti, pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida vas a poner para mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Fa! Y saben que también me llama la atención que cuando detuvieron al Señor, había uno que sacó una espada y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, ¿no? ¿Quién era? Pedrito. Tenía armas blancas también, ¿no? Entonces le dice, el Señor le dice, me dice, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, yo creo que Pedro no se esperaba lo que le iba a pasar. ¿Sabes que cuando cuando crees en tus fuerzas, empieza la caída? Cuando crees en tus fuerzas, empieza la caída. Pedro dijo, yo, ninguna manera te voy a dejar. Ninguna manera te voy a abandonar. Yo te voy a seguir hasta la muerte.
¿no? Y miren lo que pasa. Dice que Pedro lo niega en Lucas 22, 54. Vamos a leerlo. Amén. Lucas 22, 54. Dice que prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también, estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Parecía español ¿no? Hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cómo canta el gallo? Entonces, yo hace poco escuchaba un gallo cerca de mi casa y no sé quién era, pero se ve que se quejaron los vecinos y desapareció. Entonces, vuelto el Señor, miren lo que dice aquí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Wow! Yo no quisiera estar en esa mirada. Esa mirada penetrante. Esa mirada que te desnuda el alma. En ese momento yo creo que Pedro habrá dicho, me quiero morir, como dicen. Me quiero enterrar. Y sabes, yo creo que el Señor después resucita y después se le aparece a los discípulos. Pero yo creo que en todo ese proceso, algo por dentro se puede producir en tu vida, ¿no? Yo no sé si tú has metido la pata muchas veces, yo la he metido y decía, y capaz que estaba varios días, digo, ¿cómo pude hacer esto, no? ¿Cómo pude hacer aquello? Y yo creo que esos días de Pedro habrán sido lo más amargo de su vida. Es donde el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros nos empezamos a quebrar y a decir, ay, si yo no tengo fuerzas, yo no es mi fuerza. El Señor lo que le quería mostrar a Pedro, que no era con sus fuerzas, que el reino de Dios, el reino de las oportunidades, no era con las fuerzas suyas. Señor, yo no te voy a abandonar, yo no voy a hacer esto ni el loco, yo te voy hasta la muerte. Por eso Pablo decía, no vivo yo, sino que, porque si vivía Pablo, entonces las cosas no funcionan. Entonces,
Dicen que el Señor después resucitó. ¿Saben que Cristo resucitó? Por eso estamos aquí. Pero el Señor, como dije, es un Dios ¿de qué? Y es un caballero. Dios, Jesús, es pura ternura. Y saben que empieza de nuevo la escena, dice que el Señor se le aparece, dice que Pedro estaba ahí, yo creo que estaba bajoneado, estaba tristón, estaba con los ojos hinchados. ¿Cómo me mandé esto? ¿Cómo pude hacer esto? Y estaba con sus amigos, que eran 7 discípulos ahí en Galilea, donde antes Dios lo llamó y le dijo que iba a ser pescador de hombres. Él estaba ahí. Y entonces aparece el Señor, ellos estaban pescando y también tuvieron la mala suerte, digámoslo así, que tampoco pescaron nada esa noche. Y el Señor desde la playa lo ve a sus discípulos y ellos no lo reconocieron. Después Juan lo reconocen y le dicen, tiren a la derecha las redes. Y dicen que sacaron 153 peces. Dice que en ese momento Juan le dice a Pedro, ¡es el Señor! Dice que en ese momento Pedro se vistió, se tiró, dice, es mi oportunidad. Dice que el Señor estaba ahí, dice que en ese momento dice que preparó una fogata, estaba con unos pan, un pez, los estaban esperando. Dice que los discípulos lo miraban al Señor con asombro y nadie dice que se atrevía a preguntarle si era el Señor. Y entonces, mire lo que el Señor, después que comieron, dice cuando en el Juan 21 del 15 al 17 dice, ¿lo tienen ahí? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle de segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y después el Señor le dice, sígueme. El Señor aparece en el momento justo para darle una buena oportunidad a Pedro. Este Dios de oportunidades dice que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, se cumplió en Pedro, ¿no? Y se cumple en mi vida también. Con esa ternura el Señor lo llama a Pedro y le pregunta 3 veces como dándole a entender la negación, ¿no? El Señor sigue con la oportunidad y el llamado es el mismo, no lo cambia. El llamado que Pedro tenía, Dios no lo cambió. Era el mismo llamado de siempre. Dios no cambia su llamado. El llamado de Dios permanece. El propósito de Dios para cada una de nuestras vidas permanece. Y Dios en ese momento no le pregunta por su error, sino que le pregunta por su amor. Lo importante es que esté el amor
al Señor en nuestros corazones. Lo importante es que esté Cristo, que la nueva naturaleza esté en nosotros. ¿Quién es Cristo? Cristo es el amor. Dice que Dios es amor. Lo importante es que la simiente de Dios esté plantada en nosotros. Si en ese momento la simiente de Dios va a florecer. Y saben que el fracaso no es el final. El dolor del arrepentimiento es el inicio de la restauración. Saben que yo creo que Pedro en ese momento se dio cuenta que él estaba peleando con sus fuerzas, que él quería hacer las cosas por sus fuerzas. Y entonces el Señor, yo creo que le mostró que no era ese el propósito. Saben que hay un pasaje en Mateo 13, y que habla dice que 13:44, lo tiene en Mateo 13:44, dice: y además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también me gustaría leer y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallada una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, la pregunta es la siguiente: la persona que compró ese campo, ¿dónde estaba el tesoro? Escondido. Ahora, ¿tú vas a comprar un campo para tener el tesoro escondido? No. Yo no voy a comprar un campo para tener el tesoro escondido. Una mujer de estas que quiere ir a una fiesta y se pone una gran perla, la quiere mostrar, ¿no? Yo creo que, ¿saben quién es el tesoro escondido? Es Cristo. Cristo es el tesoro escondido. Y este hombre que compró el campo no era para tener el tesoro escondido, sino es para mostrar el tesoro. Yo no voy a ser tan tonto de comprar un campo para tener un tesoro escondido, sino que la finalidad de comprar este campo es que de obtener ese tesoro y poder mostrar el tesoro. Y ese tesoro es Cristo. Y en definitiva, lo que yo creo que el Señor le quería enseñar a Pedro, que no era él, sino que era Cristo en él el que iba a hacer la obra. El llamado era el mismo. El Señor, cuando nos da oportunidad de nuevo a cada uno de nosotros, es para que mostremos ese tesoro aún más a los demás, para que ese tesoro sea visto aún más. Cuando el Señor te da oportunidades para que su gloria
sea mostrada aún más en mi vida. Pedro, no es tu fuerza, sino es el obrar a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice, ahora, ¿se acuerdan que empecé la predicación diciendo que el Señor me dijo que le dijera a la iglesia que era un Dios de oportunidades? Le hago una pregunta a la iglesia. ¿Dios es un Dios de oportunidades? Y la palabra de Dios no termina aquí. El Señor dice, si yo soy un Dios de oportunidades, ¿por qué no cuesta tanto dar oportunidad a otras personas? ¿Por qué no cuesta tanto el perdón a los demás? Si yo te di oportunidad a vos, me dio oportunidad a mí, ¿por qué no le das oportunidad a esa persona que capaz que tenés diferencia, que no tenés aceptación o que hay una dificultad? ¿Por qué cierras tu corazón? Dice, ¿por qué cierro mi corazón? ¿Por qué no cuesta tanto? Si yo soy un Dios de oportunidades, yo también quiero que la iglesia sea una iglesia de dar oportunidad a los demás. Esa es la palabra del Señor. Dios es un Dios de oportunidades, sí, al mundo. Ahora Dios está dando oportunidad a las personas. Dios está dando constantemente oportunidad a sus hijos. Pero también Dios quiere que nosotros demos oportunidad a los demás, en mi matrimonio, a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos, a mi suegra, a mi suegro, a quien sea, a mis amigos, a mi hermano. Dios quiere que abras el corazón. Y esa es la palabra de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Y por qué no vamos nosotros a dar oportunidad a los demás? Dios le bendiga. Aleluya, qué hermosa palabra. Ay, Señor, el viernes que nos habló el Señor de no juzgar, ¿no? De no juzgar a los demás. Nos habla de dar oportunidades. Portémonos bien, muchachos. Así el Señor nos cambia el tema. ¿Eh? A lo mejor el Señor nos habla porque hay alguno un poco cabezón, ¿sí? También yo también, ¿no? Estamos cabezones, que nos estamos peleando con gente, que no estamos dando oportunidades, que los estamos juzgando y el Señor está diciendo, cuidado, no lo hagan, no es bueno. La historia de Pedro es... Siempre que traen la historia de Pedro para mí es conmovedora porque yo me identifico mucho con Pedro. Soy igual de temperamental. Salto a la primera como el salvador del mundo y después me pego unos palos y me doy cuenta de la realidad, pero creo que el secreto, o por lo menos el secreto que a mí me sirvió durante mi vida y creo que me servirá hasta el día que el Señor me llame a su presencia, es la tercera oración de Pedro. ¿Por qué una oración? Está hablando con Dios. Porque en mi vida, cuando yo siempre fui muy de, yo amo a Dios, ¿no? Es como que tengo esa certeza, esa seguridad, yo amo a Dios, ¿no? Y Pedro estaba así también, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pues mira que la primera vez le preguntan, ¿me amas más que estos? Dale, Pedro. Le tiró la onda, a ver si te comparás. Sí, Señor. Solo faltaba decirle, estos desgraciados no te aman como yo. Eso lo pensaba Pedro, pero no lo dijo. Después ya en la segunda, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Si como esto, a lo mejor Juan te ama un poco más, no se portó tan mal, además estaba ahí. Yo me fui, Juan estaba, después
que tu mamá la va a cuidar Juan y bueno, yo no estaba. Bueno, entonces, sí, Señor. Pero la tercera oración de Pedro, que fue la oración que creo, esa fue la oración que salió del corazón de Pedro. Las otras salieron de la impulsividad, del temperamento, de sus ganas, pero la tercera salió del corazón. Porque Jesús muchas veces busca sacar lo que hay dentro de nosotros. Y la tercera, esa fue la oración sincera de Pedro, que fue, tú sabes todas las cosas, o sea, la verdad no tengo ni idea. Me daba la impresión de que te amaba mucho. Y creo que te dije que sí muy rápido. Quizás en ese momento, en esa tercera vez, fue como el canto del gallo. En esa tercera vez, cuando ya fue 1, 2, 3, cuando escuchó la 3, enseguida le vino ¿no? Le vino a la cabeza, al corazón, al alma. Me amas, pero ¿quién que me negaste, desgraciado? Y con maldiciones, dice la Biblia, ¿eh? No fue que dijo, no lo conozco. Encima, andás a ver lo que dijo Pedro. Dice que con maldiciones dijo que no conocía a Jesús. Andás a ver qué dijo. Y le vino eso, entonces ahí pudo ser sincero con Dios. Y decirle, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y yo aprendí a orar así. Y desde entonces creo que mis oraciones fueron mucho más sinceras con Dios. La verdad, Señor, a veces no tengo ni idea. ¿Para dónde vamos? No tengo ni idea. ¿Saben la de veces que me siento a hablar con el Señor y dice, Señor, no tengo ni idea de para dónde vamos como iglesia? Yo no tengo ni idea. ¿A dónde vamos? Ayúdame, Señor. No tengo ni idea. Uno es tan frágil, tan pequeño. Pero ahí está nuestro Dios, ¿no? Para animarnos, no juzgándonos, sino dándonos oportunidades. Qué linda palabra, ¿no? Dios es un Dios de oportunidades. Si hoy te puedes quedar con eso en la cabeza, que te ronde la cabeza y el corazón todo el tiempo, ¿no? Te mandas una, Dios es un Dios de oportunidades. Voy a intentar no hacerlo, pero Dios es un Dios de oportunidades. Decláralo, es una declaración de fe. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Gracias, pastor, por la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por la paciencia. Gracias. No somos merecedores, lo sabemos. Pero sí queremos abrazar esas oportunidades de brazos abiertos. Queremos abrir nuestros brazos a tu amor inmerecido para nosotros, pero grande. Queremos abrir nuestros brazos sabiendo que hay un Dios que nos abraza y que no nos golpea, que nos corrige, pero que siempre nos corrige con amor. Porque tú siempre quieres sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Aquello que se parece a ti. Aquello que pusiste dentro de nosotros que es a semejanza de Dios. Eso tiene que brotar de nosotros. Acompáñanos, Señor, a nuestros hogares. Líbranos de cualquier mal, Señor, pero que tengamos la oportunidad de amarte. Señor, bendice el día de mañana, los jóvenes, el domingo en este lugar. Que esta casa sea una casa de amor para ti, pero de amor también a todos, Señor. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos, ¿sí? A veces no nos sale, Señor, porque nos gusta estar con lo que quizás nos cae mejor o tenemos más afinidad o tenemos más cosas en común.
Señor, a veces somos así y no nos damos cuenta, quizás no lo hacemos con maldad, no queremos excluir a nadie. Pero Señor, ayúdanos, Señor, a ser personas que son como tú, que de brazos abiertos, que no hacen excepción de personas, sino que aman sinceramente a todos. Te amamos, Dios, tú lo sabes. Quizás nosotros no lo sabemos, pero tú lo sabes porque examinas nuestro corazón. Y aquí estamos, Señor, para ser corregidos por ti, para andar por el buen camino. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan un fin de semana súper archi re bendecido. Y el domingo los vemos acá para seguir recibiendo de parte de Dios. Amén. Dios los bendiga.